Bueno, continuando con la cuestión, bueno, en esta oportunidad hablaré sobre un tema, implementación de un sistema contable computarizado, géneros para la empresa, STS, financiar. Para comenzar, STS es una empresa que presta servicios. Se dedica a lo que es gimnasio, en lo cual obtiene los ingresos mediante unas clases y a la vez tiene cafetería. Obviamente va a poner un instrumento de cafetería. Para comenzar, el sistema de contabilidad está en para dar una pequeña definición sobre el sistema. Es un sistema computarizado creado obviamente por peruanos, incluidos obviamente en este personas que hacen contabilidad, dedicadas a la investigación. Bueno, este software ha sido creado en 1990, creando elementos estratégicos para el mejor servicio. Cuenta con experiencia en distintas rubros de tamaño de negocios y más de 100 empresas nacionales y internacionales utilizan actualmente esta empresa y 300 usuarios. Los beneficios que daría a este sistema a la empresa STS es una sola plataforma, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con este? ¿Cómo yo voy a manejar este sistema? Obviamente, estos sistemas son conjuntos que trabajan en conjunto de trabajadores, ¿no? Obviamente, van a ir desde abajo hacia arriba. Es adaptable a cualquier tamaño de empresa. Es la única sistema eficiente de tributación de movimientos sentidos funcionales. Controles que asegura el paso de la contabilidad de información y también aprobación mediante de documentos mediante una firma electrónica. El problema principal es de qué manera el sistema contable mejora el control interno de las operaciones de la empresa STS Firma. Hipótesis. La implementación del sistema contable computarizado podría permitir mejorar la eficiencia y la eficacia de las funciones contables de la empresa STS Firma y a la vez facilita la toma de decisiones por parte de la gerencia. Los objetivos son implementar un sistema contable en la empresa STS Firma, establecer las condiciones para la implementación del sistema contable en la empresa STS Firma, determinar cómo influye la implementación del sistema contable en la empresa STS Firma. Para comenzar, para comenzar yo a trabajar como asistente contable, ya sea registro de compra o registro de venta. ¿Qué es lo que hago? Abro el software, obviamente yo escojo la empresa y obviamente yo escojo, como yo puedo trabajar, me llamo Floyd, mi nombre y mi contraseña. Así en nuestro sistema. Yo quiero registrar los planes, el registro de plan de cuenta. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a parte de contabilidad, tengo la opción de plan de cuenta y comienzo a crear los planes de cuenta.
Una vez creada la plan de cuentas, yo selecciono las cuentas, subdivisiono las cuentas, o sea, que qué cuentas realmente yo utilizo en la empresa. Y es de acuerdo a la contabilidad. No solamente me permite crear cuentas ajenas, o registrar en las compras, o en la materia, asesoría, conocimiento. Tengo, por ejemplo, que es los bancos, ¿no? Dentro del banco, pero también en la firma tenemos las cuentas corrientes. O sea, la empresa obviamente tiene sus cuentas corrientes propias. Yo, como yo veo que realmente tengo ingresos o egresos. ¿Qué es lo que hago? Primero, para comenzar, yo comienzo a crear las cuentas corrientes con el servidor para salir. Acá vemos, una vez creada, obviamente como usuario solamente yo tengo acceso a las siguientes cuentas que se ven en Chase. Lo demás no tengo acceso. Para aperturar, obviamente al implementar este sistema contable, yo como empresa voy a tener apertura de los proveedores, de los clientes. ¿Cómo registro la apertura? Tengo la opción de apertura y tengo la opción de apertura por cobrar, apertura por pagar. Y comienzo a registrar lo que es los proveedores, obviamente los clientes, ¿no? Lo que me falta, lo pendiente que me falta pagar o lo pendiente que me falta cobrar. Para aperturar los asientos contables, yo tengo una opción que es contabilidad. Obviamente me voy a lo que es voucher. Obviamente en la fecha le pongo la fecha de apertura, si es de manera, obviamente costos 10 soles o dólares, el tipo de cambio también se puede escoger si es venta o compra, y comienzo a registrar. Obviamente yo tengo un código y la cuenta corriente y la tengo para ingresar. Creación de carga. Bueno, en este caso, como sabemos que carga es muy importante en la empresa para poder controlar los bienes materiales o los servicios. O sea, ¿qué es lo que quiere controlar, no? Para comenzar, yo creo a mi manera, o sea, que yo pongo, por ejemplo, en este caso, STF tiene se dedica a que presta servicio adicional. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Yo pongo clases de lógica. Clases de lógica que para mí es un hasta, ¿no? Yo voy a invertir en los profesores para que me genere un ingreso. Como vemos, yo tengo aquí clases de lógica y obviamente clases de lógica no solamente se forma por clases, tenemos distintas clases, ¿no? Como gimnasio, salto, baile, yoga. La matriz principal es clases de lógica. Yo voy creando los subdivisionales como vemos en enlaces y typos. Así comienzo a registrar para final sacar una sola información precisa. Acá vemos cómo se asignan al carnet una lista contable. Una vez que creada un carnet, yo tengo una opción que dice enlace contable, en lo cual yo, o sea que para mí importa es, por ejemplo, las de hidráulicos. O sea que yo registro y comienzo a registrar el plan de contable. Y también tenemos, como decía, la opción de compra. Yo cuando registro mi compra, obviamente, yo voy a la opción de compra, luego, en este caso, el sistema que me permite ingresar en caso de las personas naturales,
como código el número de DNI. Obviamente, automáticamente me arroja el error. Tengo una opción para elegir que es una factura, un recibo coronario, o cita de venta, o documento de instituciones financieras. Obviamente, necesito una transacción, el número serie y el número. Y en la moneda, y en la fecha, mi fecha de emisión, en la fecha de aplicación, dentro de qué periodo yo lo voy a utilizar, y el fecha de pago. Una vez que ingreso todo eso, tengo un inicio que obviamente automáticamente yo voy a instalar el cable, ahí mismo me sale, o sea, qué es lo que me brinda, qué servicio me presta esta persona. Como yo soy una asistente contable de esta empresa, hay un servicio contable y el centro de costo, contabilidad y unidad de gestión, oficina central. ¿Cómo generar un enlace contable? O sea, que cómo yo genero un enlace contable a los registros de compra. O es igualito parecido a la venta. Selecciono todos los registros de compra y hago una fichilla y me sale una ventana en la cual me dice contabilidad. Dentro de contabilidad tenemos generar un enlace contable. Obviamente me va a salir una ventana preguntándome, ¿desea generar un enlace contable a los registros seleccionados? Automáticamente yo le hago lo que es sí. ¿Cómo yo verifico si realmente esa compra está registrada, o sea, que tiene un enlace contable? Selecciono cualquiera de las compras, me voy a un circuito, ahí me voto compra y está en documentos pendientes, que no fue cancelada. Y también me vota la opción de voucher para verificar el asiento contable. Aquí veo mi enlace contable. Para obtener mi balance contable, me voy a reporte, contabilidad, balance, y obviamente me va a preguntar de qué periodo a qué periodo. Así obtengo mi balance contable. ¿Cómo obtener los libros de venta y los libros de compra? Obviamente me voy a reporte, contabilidad, me sale una opción de formato opcional, ahí selecciono qué libro, o sea, qué libro yo quiero, ¿no? En este caso yo quiero el libro de venta y el libro de compra. Y automáticamente me sale mi registro de compra y mi registro de venta. ¿Cómo obtener los libros de compra y venta? Y bueno, yo para enviar al canal, yo voy a la herramienta exportación de datos y me sale una ventana en la cual yo exporto si quiero enviar el libro de venta, el libro manual o el libro de compra. En conclusión, no existe una aprobación control interno de las ventas. Uno cuenta con un personal capacitado en el manejo de un sistema contable. La empresa STS pide que sea cumplir que se ve afectada al no contar con un sistema contable, que evalúe el registro de compras, ventas, en la cual no refleje una información completa y detallada la parte contabilidad. Recomendaciones. Se sugiere a la empresa tomar en cuenta el sistema establecido y así desarrollar y obtener mejoras informaciones contables.
se recomienda al personal que labora en la empresa atacar responsabilidades y obligaciones con el fin de llevar a cabo un proceso adecuado con el fin para brindar mejor información. Crear un departamento de contabilidad a fin de tener informaciones detalladas de los libros contables que se incurre en dar información de los establecidos financieros y así, de esta manera, evitar desviaciones en determinaciones de los consumidores. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cómo contabilizarías el costo de venta? El costo de venta, obviamente yo tengo la opción de tablas, o sea que yo configuro las tablas. Yo las compras obtenidas, ahí tengo la opción para decir, para manejar eso. Claro, como te decía, no solamente el servicio, también tiene lo que es cafetería. Yo tengo el derecho de hacer para hacer un mandado. El coste de venta del servicio. El costo de venta del servicio, ¿Cómo lo pagas? la inversión en los planes de baile, mediante la inversión en los planes de baile. ¿Disculpe? Obviamente yo invierto, o sea que estoy invirtiendo en planes de baile para obtener una información, ¿no? Para obtener un ingreso. Claro. Y también los profesores. Claro. Claro, yo tengo que tener un bien, señor, tiempo. Un aplauso para el señor, por favor. Siguiente ponente, jurado. Eliana Meléndez. Señorita Eliana Meléndez, ¿se encuentra?